Amén. Muy bien. Al principio del estudio del libro de Levítico les decía lo siguiente, ¿no? Que el libro de Levítico vamos a encontrar mucho simbolismo, muchas de las cosas que se narran en cada uno de estos pasajes, en los detalles, encontramos a Jesucristo, ¿no? Es decir, encontramos sacrificios, holocaustos, la vestidura sacerdotal y todo eso va apuntando a Cristo, ¿no? Cada una de estas cosas, incluso en las leyes de la dieta, en las leyes del leproso, hemos visto cómo es que Jesucristo luego en el Nuevo Testamento volteó la torta a todo esto, ¿no? Y cómo es que entonces el libro de Levíticos crea también incluso todo un escenario para luego entender la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento, ver cómo es que él de alguna manera volteó la torta en cuanto a este tipo de leyes que había, ¿no? Entonces, el libro de Levítico está prácticamente plasmado el Señor Jesucristo en este libro. Y sobre todo en este capítulo 16 vas a ver claramente la obra expiatoria que hace el Señor Jesús en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la palabra expiatoria, quizás suena algo muy técnico, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a ver el sacrificio de Cristo representado en el sacrificio que se presentaba aquí en el capítulo 16, ¿correcto? Entonces, ¿qué tal si lo leemos? Pues vamos a comenzar leyendo. Entonces, dice así el verso 1, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Se acuerdan de ese evento en el capítulo 10, cuando los dos hijos de Aarón presentaron, dice, un incienso extraño a los ojos de Dios o a la presencia de Dios y quedaron fulminados, consumidos por el fuego de Dios por haber presentado este incienso extraño, ¿no? Ahora te imaginas, después de haber visto eso, ese evento, ¿quién querría servir en el tabernáculo, no? Mismo Aarón yo creo que estaba que lo pensaba, ¿no? Porque después de ver un evento así, y si me equivoco, voy a terminar consumido, ¿no? Entonces, es interesante cómo es que Dios habla a Moisés para que hable a Aarón, ¿no? Después de este evento, dice, ¿no? Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, dice, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí Dios va a ampliar o va a ser explícito en cómo es que el sacerdote o el sumo sacerdote se tiene que acercar al lugar santísimo, ¿no? Entonces, por eso es que decíamos, de alguna manera se cree que estos hijos de Aarón no solamente presentaron un incienso extraño, sino que se atrevieron a ingresar al lugar santísimo, ya que en este capítulo vamos a ver, en este capítulo 16, para los que acaban de ingresar, en este capítulo 16 vamos a ver cómo es que Dios va a poner las instrucciones para cuando el sacerdote ingrese al lugar santísimo, ¿correcto? Donde descendía la presencia de Dios, ¿no? Entonces, va a poner las instrucciones claras cuándo, cómo debe de entrar, con qué vestidura debe de entrar, cada cuánto tiempo debe de entrar, para qué es que debe de entrar al lugar santísimo. Para contextualizar un poco, recordemos, el tabernáculo donde están sirviendo los levitas, es decir, Aarón y su familia, estaba básicamente conformada por tres partes. La parte del atrio, que para nosotros es un patio, ¿no? Donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro, la parte del lugar santo, que era una parte interna, donde encontrábamos tres instrumentos, mobiliarios de la parte del lugar santo, estaba el candelero, estaba el altar del incienso y la mesa de los panes, ¿no? Y dentro de eso, en la zona más interior, estaba el lugar santísimo, ¿no? El cual estaba separado por un velo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿correcto? Y en esta arca del pacto, lógicamente, contenía la vara de Aarón, contenía las tablas de Moisés y contenía los panes, ¿no? Del maná, mejor dicho, ¿no? Entonces, y estaba tapado, dice, por un propiciatorio que era una tapa, ¿no? Llena de oro que tenía representada dos querubines, dos ángeles ahí mirándose frente a frente, ¿no? Y dice, en medio de ello descendería la gloria de Jehová. Entonces, básicamente, esa era la estructura del tabernáculo, ¿no? Entonces,
Levítico 16 nos va a explicar para qué es que el sacerdote, cuándo, cómo y por qué tenía que ingresar a este lugar santísimo. Entonces dice así, mira, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el lugar, en el santuario detrás del velo. Se está refiriendo al lugar santísimo. Que no en todo tiempo entre, es decir, este lugar no es que entraba Aarón cuando él quería, no, sino iba a ser cuando Dios lo iba a requerir, y acá va a hablar cuando lo requiere, dice. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Entonces, si él rompía esta instrucción e ingresaba a este santuario detrás del velo que estaba delante del propiciatorio en el cual estaba el arca, ¿qué iba a pasar? Iba a morir, ¿correcto? Simplemente iba a morir. Porque yo apareceré en nubes sobre el propiciatorio. Entonces, la presencia de Dios iba a descender sobre este propiciatorio, sobre el arca del pacto que estaba cubierto por este tablero de oro que se denomina propiciatorio. Ahí estaría descendiendo la presencia de Jehová. Está diciendo que no entre en todo tiempo porque va a morir. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuándo va a entrar? Si este es el lugar santísimo donde desciende la presencia de Jehová. ¿Habrá un día en el que puede ingresar? Claro que sí. Pero curiosamente hoy nosotros, haciendo un paréntesis, podemos ingresar a la presencia de Dios cada vez que querramos. Cada vez que querramos en el sentido no porque hayamos logrado algo, sino porque hubo alguien que justamente nos ha abierto la entrada. El libro de Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Hoy tenemos una relación, una comunión con Dios. Porque ¿para qué entraba el sumo sacerdote? Justamente para que se dé ese acto de comunión entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces era el momento cúspide para el pueblo de Israel, este día en el que sí él podía ingresar, mientras que hoy en día nosotros gozamos de una comunión continua con nuestro Señor. Entonces, el verso 3 en adelante nos va a decir cuándo es que debe de ingresar entonces, pues. Si no debe de ingresar en todo tiempo, ¿cuándo es que debe de ingresar? Mira lo que dice el verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. Le va a decir con qué, mira, dice. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, cuando dice con esto entrará Aarón en el santuario, es decir, esto indicaba un día. Había una ocasión en la que él podía ingresar a este lugar santísimo. ¿Cuándo? Cuando tenía que llevar el becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Y a este acto se le conoce como el día de la expiación, hoy conocido por el mundo, por el judío o por el pueblo de Israel, conocida como el día de la expiación. También se le conoce como el Yom Kippur. ¿Ya? Yom significa día, Kippur que cubre, ¿no? El día en el que cubre, el día de la expiación. Entonces, quizás vas a escuchar más adelante o ya has escuchado el Yom Kippur que celebran los israelitas. Viene a ser el día de la expiación y sucedía una vez al año. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo es que tenía que ingresar? Dice, con un becerro para expiación. Y vamos a ver que más adelante, en el verso 11, 14, en adelante, vamos a ver que este becerro de expiación no era por el pueblo. Este becerro de expiación era para él mismo, reconociendo que el sumo sacerdote, Aarón, también era pecador. Entonces dice, entraría con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, ¿no? Entonces, esas dos cosas tenía que llevar él a nombre de él, no del pueblo todavía. ¿Cuándo? El día de la expiación. Solo aquel día podía entrar el sumo sacerdote al santuario o al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Mira lo que dice, si entraba otro día, ya lo ha dicho, morirá. Verso 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá.
son las santas vestiduras, con estas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, ¿qué tenía que hacer Aarón y después sus descendientes, el que heredaba el ministerio de ser sumo sacerdote? Tenía que bañarse y vestir con lino fino. Y veíamos un poco en Éxodo, habían dos tipos de vestiduras, la vestidura real, la vestidura del sumo sacerdote, que hablaba de su santidad, que hablaba de su jerarquía, pero también esta vestidura, el cual está detallando aquí, habla de una vestidura de humildad, ¿correcto? Vestía al igual que los demás sacerdotes. Entonces, tenía que ingresar con la vestidura de humildad, es decir, mostrando su humillación, ¿correcto? Entonces, pido que muteen sus audios, por favor. Estoy tratando de hacerlo desde aquí, pero bueno, listo. Seguimos. Entonces, es que en este acto, recuerda, el sacerdote está ingresando por él mismo y por el pueblo. Y tenía que ser un acto de humillación, porque era el día en el que iban a presentar sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y lo iban a presentar en el mismo lugar santísimo. Sobre el propiciatorio, vamos a ver más adelante que se va a derramar la sangre. Entonces, esto tenía que ser un acto de humildad. Entonces, por eso es que él va a entrar con sus ropas de humildad, ¿no? Y no con sus vestiduras, de pronto sus vestimentas, sacerdotales que normalmente lo caracterizaba, ¿no? Tenía que estar vestido de acuerdo a la ocasión, mejor dicho, ¿correcto? Verso 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. ¿Te has dado cuenta la diferencia? Primero va a tomar un becerro y un carnero para él. El becerro como sacrificio expiatorio por él y el carnero para holocausto. Luego va a ingresar con dos machos, luego va a tener también dos machos cabríos, no va a ingresar, sino va a tener dos machos cabríos por el pueblo y un carnero para holocausto de parte del pueblo. Entonces vamos viendo 5 animalitos, ¿no? Entonces ten claro, ¿eh? No es un solo animal, correcto. Entonces, verso 6, mira lo que nos dice, para los que acaban de ingresar, estamos en Levítico capítulo 16, el capítulo más importante del libro de Levítico, ¿correcto? Para los que acaban de ingresar, Levítico capítulo 16, busquen en su Biblia, correcto. Entonces el verso 6 nos dice lo siguiente, continuamos, verso a verso, dice, y hará traer a Aarón un becerro de la expiación que es suyo. El becerro es para él, dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿A nombre de quién iba a presentar este becerro? A nombre de sus propios pecados y de su propia familia. Entonces, esto lo va a especificar en el versículo 11 al 14 a detalle, pero aquí nos está dando la lista de lo que debía de llevar, ¿no? Pero esto habla de que este hombre, a pesar de que era el sumo sacerdote, también era pecador y también necesitaba presentar sacrificio por sus pecados y por lo de su familia. Verso 7 dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pregunto, ¿de quién eran los dos machos cabríos? Por el pueblo, ¿no? Por el pueblo, ¿correcto? Y esto también debía ser presentado delante de Jehová, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Correcto. Verso 8 dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y aquí sí, ya quizás algunos dicen, ¿cómo que está hablando de suerte? Presta mucha atención, por favor, no permitas que nadie te distraiga. Presta mucha atención. Presenta un becerro por sus propios pecados. Punto número 1. Y guardamos un carnerito para su holocausto que va a presentar al final. Ahora, le han traído dos machos cabríos, que es por los pecados del pueblo, pero no va a sacrificar los dos machos cabríos, sino que es lo que va a hacer, dice el verso 8, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y tú dices, ¿y quién es Azazel? Es decir,
no sabemos exactamente cómo es que de pronto otros dicen, la tradición dice que a uno de ellos le ponían el nombre de Jehová y al otro le ponían el nombre Azazel y de pronto cogían, como se dice, a ojos cerrados y si cogían el de Jehová, ese era el que iba a ser sacrificado y tantas cosas, ¿no? Había distintos métodos, pero básicamente es que el que salía por Jehová, ese era sacrificado, ¿correcto? Y el que salía por Azazel, ¿sabes qué era? Vamos a ver los pasajes más adelante, era liberado. ¿Y qué significa Azazel? La palabra Azazel en el hebreo literal significa chivo expiatorio. En otras palabras significa chivo de escape. ¿Qué eran? Dos cabríos, ¿no? Eran dos cabríos, es decir, al que salía con el nombre de Jehová se le sacrificaba, se le daba muerte y al otro se le liberaba. Y esto tiene todo un significado. Esto tiene todo un significado que lo va a explicar a detalle más adelante, lo vamos a explicar. Pero el verso 9, dejémoslo ahí un momento, dice el verso 9. Y hará Aarón, dice, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué significa esto? Que lo va a sacrificar. Estamos en Levítico capítulo 16, verso 9. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a sacrificar al que salía con el nombre de Jehová. Mas al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, el chivo expiatorio, o el chivo de escape, o el chivo que salía en libertad, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, para eso era. Uno de ellos era sacrificado, y vamos a ver qué se hace con ese sacrificio, y el otro era dado libertad. Algo te quiero dejar con cierta curiosidad nada más, ¿sí? Cuando Jesús iba a ser sacrificado, lo llevan ante un hombre llamado Pilatos, ¿no es cierto? Y ahí vemos, ¿a quién quieren que crucifique? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿O a quién quieren darle libertad? ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué escoge el pueblo? A Barrabás. Y en Barrabás se le da libertad a causa de la crucifixión de Jesús. Porque lo contrario, Barrabás como criminal debió haber muerto, porque eso era su condena. Pero a causa de un inocente se da libertad a un homicida, a un pecador. ¿No te ves representado de pronto en Barrabás? Eso simboliza el chivo expiatorio. Somos liberados del pecado a causa del sacrificio de alguien inocente. Pero es interesante porque dice que estos dos machos cabríos tenían que ser idénticos en todo sentido. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo o tomó forma de hombre, así como nosotros. Tenía que ser un ser humano, no podía ser un ángel sacrificándose. Estos dos machos cabríos eran idénticos, pero uno de ellos era sacrificado siendo inocente y al otro se le daba libertad. Pero vamos a ver que se le daba libertad no así inocente, sino que más adelante vamos a ver que se ponía las manos sobre él reconociendo la culpabilidad del pueblo. Entonces ya te irás dando cuenta que todo esto apunta a lo que Jesucristo de pronto ha hecho, ¿no? Tanta sabiduría en estos hombres de escribir esto miles o cientos de años atrás para que luego se cumpla en Jesucristo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tuvo un cumplimiento final en el Señor Jesucristo. Por eso te digo, este capítulo de Levíticos es el capítulo más importante de este libro. Verso, porque vemos a Jesucristo plasmado en todo sentido. Verso 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro. Y ahora sí va a comenzar a relatar lo que ya se va a hacer. Hace un momento solamente se nos ha mencionado para qué servían los animales que se iban a presentar. Ahora ya nos va a relatar propiamente dicho qué se hacía. Mira lo que dice el verso 11. Vamos a leerlo, dice. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. No estamos hablando todavía de los machos cabríos, estamos hablando del becerro
que tenía que presentar Aarón. ¿Por quién? ¿Como expiación del pueblo? No, de su propio pecado y la de su familia. Y esto nos indica que este sumo sacerdote, Aarón, y sus descendientes también eran pecadores, como seres humanos que eran, y necesitaban presentar un sacrificio expiatorio por ellos mismos, ¿no? Y por los de su casa. No solo Aarón, sino todos los sumos sacerdotes, sus descendientes, más adelante van a hacer lo mismo cada vez que van a ingresar al lugar santísimo, presentar primero sacrificio por ellos mismos, para recién, de alguna manera, estar capacitados para poder presentar sacrificios por los demás. De lo contrario, no podían hacerlo al revés. Correcto. Y esto nos hace entender que si el mismo sumo sacerdote era pecador, cuanto más el pueblo. Correcto. Verso 12 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Qué es detrás del velo? Lo llevará al lugar santísimo del cual estamos hablando. Esto solo va a ocurrir en el lugar santísimo. Y no siempre, ya nos ha dicho, sino una vez al año. Correcto. Verso 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Esto habla del olor grato y fragante que tenía que llevar a la presencia de Dios. Dice, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Nuevamente, es la tapa que estaba sobre el arca del pacto. Esa tapa que estaba cubriendo, esa tapa de oro que tenía dos ángeles o dos querubines mirándose uno a otro, todo eso, dice, era llenado de este perfume, de este humo que cubría todo esto, esta nube de perfume, dice, cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, sobre el arca del pacto. El testimonio es el arca del pacto. ¿Para qué dice? Para que no muera. Es decir, de alguna manera, aparte del olor grato y fragante que está en la presencia de Dios en el lugar santísimo, esta nube de alguna manera cubría al sumo sacerdote de la gloria de Dios que iba a descender sobre este propiciatorio, porque lee en el verso 2, mira lo que dice el verso 2. Vamos a leerlo nuevamente, volvemos al verso 2, dice, ¿no? Todo esto va a ocurrir cuando, mira, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entren en el lugar, en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, esta nube de humo, de olor grato, de alguna manera iba a proteger al sumo sacerdote de la gloria de Dios descendiendo ahí para que él no muera. Entonces era una experiencia realmente fascinante, pero al mismo tiempo que tenía que ser hecha con mucha reverencia, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Mira lo que dice el verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro. ¿Cuál era el becerro? El que sacrificó por él y su familia, ¿no? Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. ¿Sobre qué le iba a rociar? Sobre esta tapa de oro que está sobre el arca. Sobre eso iba a rociar la sangre, dice. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto no era todos los días. Los sacrificios normales que se presentaban por el pecado, por expiación individual o por holocausto, se hacían afuera, se hacían en el atrio, en el altar del sacrificio. Esto se está haciendo en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Entonces, esto se está haciendo una vez al año. ¿Y qué se está haciendo? Que con la sangre del sacrificio del becerro, ¿qué se está esparciendo? Se está echando sobre el propiciatorio. Y la pregunta es, ¿y qué es el propiciatorio? Nuevamente, es la tapa que separaba la gloria de Dios del arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto, pastor? Dentro del arca del pacto estaba las tablas de la ley que el ser humano no podía cumplir, el maná que representa la queja del pueblo y la vara de Aarón que representa la rebeldía del pueblo ante la autoridad de Dios que Dios puso como autoridad sacerdotal a Aarón. De tal manera que todo lo que encontramos dentro del arca del pacto representa la incompetencia, el pecado del ser humano, el pecado de no poder cumplir la ley, su rebeldía constante ante su autoridad
y lo insatisfecho que está el ser humano con la provisión de Dios. Pero aún así Dios, su gloria descendería, según el verso 2, descendería a estar en comunión, porque esto se llama el lugar santísimo, el lugar de reunión. ¿Y cómo es que Dios, con toda su gloria, podía reunirse con este arca del pacto que está representando los pecados del ser humano y el sumo sacerdote ahí presente como representante del pueblo? ¿Cómo es que esta gloria podía descender y estar en comunión? Solamente con un propiciatorio donde era derramada la sangre del sacrificio, es decir, del becerro. Ahora entiendes por qué Romanos, Pablo nos dice que Jesucristo es nuestra propiciación, porque solo por la sangre de Cristo, nosotros pecadores, incompetentes, que no podemos cumplir la ley, que somos rebeldes a su autoridad, que estamos insatisfechos con lo que Él nos da, podemos tener comunión ahora con Dios. ¿Por qué? ¿Por tus fuerzas? No, por la sangre derramada de Jesús en la cruz. ¿Y acaso no vemos aquí a Jesucristo en este acto? Este acto era el acto más preciado, el día más esperado por el pueblo de Israel. Esta era la fiesta solemne más esperada. Hoy día lo conoce como el Yom Kippur. Pero esta fiesta, este día solemne, apunta a lo que algún día iba a ser. Para nosotros ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo, consumado es, pagado sus pecados, he vencido. ¿Te das cuenta? Ahora podemos entender por qué Él es el único camino, la verdad y la vida. Ahora podemos entender por qué Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora podemos entender todo esto. Ahora podemos entender por qué la ley y los profetas hablaban de la justicia de Dios en Jesucristo. Definitivamente, la ley levítica hablaba de la justicia de Dios en Jesucristo. Les mostraba que no era por el sacerdote, no era porque el pueblo era santo, era porque Dios estaba permitiendo esto con el sacrificio de estos animales que representan el sacrificio mayor, que es el del Señor Jesucristo. Lo podemos entender. Eso es lo que ocurría en el lugar santísimo una vez al año. Verso 15, mira lo que dice. Después degollará el macho cabrío, ahora por el pueblo. Lo mismo, pero por el pueblo. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Una vez presentado el sacrificio por su propio pecado, ahora va a presentar por el pecado del pueblo, dice, y llevará la sangre detrás del velo adentro, al lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Qué hizo con la sangre del becerro? Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Va a hacer lo mismo. Ahora la sangre del macho cabrío que era sacrificado por los pecados del pueblo se derramaban sobre el propiciatorio. Y nuevamente permitía que la gloria de Dios pueda estar encima del propiciatorio que separaba el arca del pacto y la gloria de Dios. El arca del pacto donde está reflejado toda nuestra rebeldía a su ley. ¿A qué más? A su autoridad y a su provisión. Lo mismo sucedía con el sacrificio del pueblo. Entonces dice, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. El mismo santuario, el mismo tabernáculo, por así decirlo, era purificado, dice, ¿a causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel. Y la pregunta es, ¿impurezas de los hijos de Israel? Sí. ¿Y quiénes ingresaban a este lugar? El sacerdote, pero era impuro. Entonces tenía que purificar ese lugar con la sangre. Dice, de las rebeliones y de los pecados. ¿Y cómo pone énfasis? ¿No? Impurezas, rebeliones, pecados. Está hablando del pecado del ser humano. Dice, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces tenía que expiar, es decir, cubrir con la sangre el pecado del pueblo, el pecado de los mismos sacerdotes que servían en este tabernáculo, ¿no? Ceremonialmente lo contaminaban, por así decirlo. Entonces era cubierto por esta sangre para que ellos puedan servir de una manera santa a Dios. Verso 17. Entonces vemos
ya ha presentado sacrificio por sus propios pecados, ha purificado el tabernáculo en sí, no porque el tabernáculo era impuro, sino porque ellos con sus impurezas, de alguna manera, lo volvían impuro. Entonces, ya ha purificado todo esto. Ahora el verso 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario. Normalmente el tabernáculo, ¿ya? Estaba lleno de personas todo el año, ¿no? Llevando su sacrificio por su culpa, por su pecado. ¿Se acuerdan que todo por el de conciencia, por el que hicieron sin estar conscientes? El leproso que ya fue sanado, todos, ¿no? Llevando todos los días. Había un movimiento en el tabernáculo todo el año. Pero este día del año que era especial, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que estar solo, sin la ayuda de nadie. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, hasta que él termine su faena. Chamba de sacrificar todo esto solo. Esa era su función, ¿no? Pero esto también apunta a algo más allá. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, todos lo abandonaron. Él se sacrificó solo. Él hizo todo el trabajo sin ayuda de nadie. Él entregó su vida completa a favor nuestro. Solamente Él. No es con la ayuda de una virgen, no es con la ayuda de un santo. Él solo entregó su sola vida, su sola sangre fue derramada a favor nuestro. Entonces esto apunta al ministerio de Cristo, ¿no? Verso 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Y esto dónde está ocurriendo? Una vez que ha terminado dentro del santuario, dentro del lugar santísimo, ahora sale al atrio, al patio. Y en el patio se encontraba este altar del sacrificio, bueno, y ahí va a completar todo, dice, ¿no? Y saldrá al altar delante de Jehová y lo expiará y lo tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, o sea, donde normalmente el pueblo hacía sus sacrificios, ¿no es cierto? Llevaba sus sacrificios. Verso 19, y esparcirá sobre él, dice, la sangre de sus 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿No? Entonces, limpiaba de alguna manera, santificaba este altar que todo el año era usado para presentar diferentes sacrificios por el leproso, por todo, ¿no? Por el leproso sanado, por la mujer con flujo de sangre sanada, por las impurezas de los hombres, por las culpas, todo el día, ahora sola exclusivamente está cubriendo, está santificando este altar. Verso 20. Y tú dices, pastor, ya, terminó, ¿no? Sacrificó el becerro, sacrificó el macho cabrío a favor del pueblo, ya santificó el tabernáculo, descendió la presencia de Dios, él ha salido al atrio, se acabó todo. No, 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 falta el chivo expiatorio, ¿sí o no? Falta el cabrío que todavía estaba vivo, ¿no? Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión, verso 20, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ¿no? Una vez terminado todo, ahora hace traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Va el primer todas las iniquidades, coma, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Te das cuenta de ese énfasis? Iniquidades, rebeliones, pecados. Pueblo santo, definitivamente un pueblo pecador, pero que Dios había escogido para santificarlos. Entonces vemos confesando el pecado del pueblo sobre este macho cabrío vivo. Y este acto de poner sus manos es como una transferencia diciendo, aquí está representado nuestros pecados.
del pueblo, de mí mismo, de mi familia, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, todo estaba siendo ahí como una transferencia sobre este animalito, ¿no? Dice, poniéndolos así sobre su cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y se destinaba, dice, a un hombre para que se lleve este animalito al desierto. Y era sacado del campamento, era llevado al desierto, hasta donde el ojo humano no pueda ver más. Y esto representaba de que Dios volteaba la página por un año más, porque al siguiente año tenía que volver a ocurrir. Esto explicaba de que cuando este macho cabrío se perdía en el desierto, ciertamente Dios se ha olvidado de los pecados del pueblo y ha perdonado al pueblo. Esto era una evidencia para ellos, ¿no? De que de alguna manera sus pecados han sido perdonados, ¿no? Pero ha habido toda una confesión a través del sumo sacerdote del pecado del pueblo. Se han identificado, ¿no? Y están entendiendo que por el sacrificio de uno, el otro está siendo dado libertad. Todo esto apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Por eso que el pueblo de Israel, cuando Jesús dice el que tenga oídos para oír, oiga, se refería, ¿no? El que ha entendido lo que todo esto está representando y está apuntando al Mesías, atienda, ¿no? Date cuenta. Para muchos veían esto y era un acto religioso. Como hoy en día, muchos siguen viendo esto como actos religiosos, pero no ven que Cristo está siendo representado en estos actos y que todo está apuntando a su ministerio final, a lo que Él iba a hacer con nosotros, con la humanidad completa. Verso 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de todos ellos a la tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Te das cuenta? Entonces se llevaba, mejor dicho, simbólicamente todo el pecado del pueblo, ¿no? Entonces, y volteaban la página. Pero Hebreos va a explicar más adelante, el autor de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, va a decir, esto no transforma vidas, solo cubre pecados. Esto no arrancha el pecado de tu conciencia, de tu mente. Por eso que el pueblo volvía a caer y volvía a caer y esperaba con ansias el siguiente año, el siguiente día de expiación. Ya llega, decía. Y llegaba el día de expiación. Y nuevamente el sacerdote hacía su trabajo nuevamente. Y nuevamente otro año, y otro año, y otro año. Esa era la labor de un sumo sacerdote. No era fácil ser el sumo sacerdote. Verso 23, mira lo que nos dice. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. ¿Recuerdas? Había vestido vestiduras de lino que simbolizaban su humildad, porque las vestiduras de lino también lo vestían los sacerdotes. Él tenía su ropa del sumo sacerdote. Esa vestimenta no lo usaba para esta ocasión. Él usaba sus vestiduras de lino, que esto es una muestra de humildad, que es uno más igual que el resto. Es otro ser humano más igual que el resto. No es más que nadie. Verso 24, ¿qué tenía que hacer luego que se cambiaba la ropa? Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos, su vestidura ahora sí de sumo sacerdote, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Iba a presentar los dos carneritos que habían sobrado, uno que había llevado por él y otro que venía de parte del pueblo. Por eso te decía, había 5 animales. El becerro que sacrificó por él, el macho cabrío que sacrificó por el pueblo, el macho cabrío que ya ha sido dado libertad y ahora 2 carneritos que eran uno su holocausto y otro holocausto del pueblo. Y ahora estos holocaustos representaban la consagración, ¿no? Esta muestra de honra a Dios de parte de él y de parte del pueblo, y a comenzar un nuevo día, y a comenzar un nuevo año. Y así iba culminando el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Verso 25 dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos. ¿Te acuerdas que había un ayudante que tenía que llevar el macho cabrío al desierto?
él también regresaba y él tenía que ser definitivamente de la familia sacerdotal, ¿no? Uno de los hijos de Aarón, a lo mejor, o sus descendientes, ¿no? Lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados. El becerro que fue inmolado por los pecados del sumo sacerdote y el macho cabrío que fue inmolado o sacrificado por los pecados del pueblo. Lo sacaba fuera del campamento, dice, cuya sangre fue llevada al santuario para la expiación, ¿se acuerdan? Dice, y quemará en fuego su piel y su carne y su estiércol. Lo sacaba fuera del campamento, ese era su trabajo, y lo quemaba todos los desechos, ¿no? Verso 28. Dice, el que los quemare, lavará, dice, el que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después pondrá a estar en el campamento, ¿no? Entonces, y así terminaba prácticamente su función, ¿no? Entonces, es interesante, ¿sabe por qué? Porque este día de expiación nuevamente vemos cómo está apuntando a Cristo. ¿Cómo ingresaba el sacerdote? ¿Con qué vestidura? Con vestiduras de humildad. Ingresaba a hacer este trabajo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida, ha venido como el siervo sufriente. Desde su nacimiento vemos su humildad hasta ver consumada su humillación en una cruz. No vino como el rey que él es realmente, ¿no? En muchas ocasiones cayó, no abrió la boca. Eso habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, de su humillación. Este corderito o este macho cabrío que era presentado o este becerro tenían que ser becerros perfectos, sin mancha, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Dice santo, inocente, puro. El sumo sacerdote cuando realizaba todo este sacrificio estaba solo en el tabernáculo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote terminaba toda su labor, salía victorioso con su ropa, es decir, había pasado la prueba. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en victoria. Entonces, cada uno de estos aspectos apuntan al ministerio, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra expiación. Más adelante lo va a decir Pablo en sus cartas. Verso 29, vamos terminando. Mira lo que dice. 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Este era un estatuto para el pueblo de Israel, perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. O sea, esto ocurría cuando el mes séptimo, a los 10 días del mes. Cada año. ¿Cuál debía de ser la actitud del pueblo? Dice, venir con almas afligidas, sin hacer obras. Dice, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto habla de la actitud con la que ellos venían, con una actitud de humillación. Mientras el sumo sacerdote hacía todo este trabajo en el lugar, en el tabernáculo, el pueblo estaba ayunando. El pueblo estaba con el corazón afligido, con sus almas afligidas, reconociendo que son pecadores. Y aunque estos actos no va a ser posible que sus pecados sean expiados, pero era la actitud que ellos tenían que presentar. El hecho que nosotros nos conmovamos y vengamos llorando a Cristo no es el hecho que de pronto por eso nos perdona nuestros pecados. Es la actitud que debemos demostrar, porque el perdón de nuestros pecados se da por el sacrificio. Así como la expiación de los pecados del pueblo se da por el sacrificio y no porque las personas están con el corazón afligido. Pero debemos venir con esa actitud de decir, Señor, sé que es por tu sacrificio, pero debemos venir con corazones arrepentidos. De eso está hablando. Verso 30. Porque en este día, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Hay una promesa. ¿Cuándo? Ese día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Día de reposo es para vosotros, es día de descanso. No está diciendo que es un día sábado, sino es un día en el que ellos descansan. Finalmente, en que en el sacrificio prácticamente Dios está perdonando sus pecados y no porque ellos de pronto tengan que hacer algo más. Dice, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo, dice. Verso 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido, consagrado para ser sacerdote.
en lugar de su padre. Es decir, una vez muerto Aarón, elegían un nuevo sumo sacerdote, ¿no? Y se vestirá de las vestiduras de lino y de las vestiduras sagradas. ¿Te das cuenta? Hay dos tipos de vestiduras. Las de lino para que haga esto, ¿no? Verso 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. La expiación por quién era? Por todos, comenzando desde el sumo sacerdote. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esto que hemos visto en Levítico 16 se hacía una sola vez al año por todo el pueblo. Todos los demás sacrificios que hemos aprendido en los primeros 5 o 6 capítulos eran lo que se hacía día a día, por pecados individuales, por culpa, por holocausto, por ofrendas de paz, porque de pronto milagrosamente me sané de la lepra o del flujo de sangre, ya di a luz y ya guardé mi cuarentena, porque ya mi hijo, ya he consagrado a mi hijo, tantas cosas. Pero esto era una vez al año. Pero ¿sabes qué dice el libro de Hebreos para terminar con esto? Para que no digas, ¿por qué el pastor lo relaciona tanto a Jesucristo? El libro de Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento y explica todo esto, lo que ocurrió. Hebreos capítulo 7, verso 26 y 27, lo vamos a leer juntos. ¿Sí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ya no estaba hablando de Aarón, estaba hablando ya del sacerdocio de Cristo. Dice el autor de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿What? El antiguo tenía pecados, ¿te acuerdas? Tenía que presentar su sacrificio por él mismo. Pero el sumo sacerdote, del cual está hablando el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, refiriéndose a Cristo, dice es santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores, es decir, no había pecado como los demás, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mientras que el sacerdote del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón, era pecador, necesitaba presentar una vez al año, por él mismo sacrificios. Jesús dice, lo hizo una sola vez y para siempre. Y mientras que el sacerdote necesitaba un sacrificio, Jesucristo fue el mismo sacrificio. Él mismo se presentó una sola vez y para siempre. Capítulos más adelante, unas cuantas hojas, el libro de Hebreos, capítulo 9, mira lo que dice, el verso 24 en adelante, dice, capítulo 9 de Hebreos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, como en la de Aarón, ¿no? Que era hermosa, por cierto. Dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿En qué santuario entró nuestro gran sumo sacerdote? En el verdadero santuario. El otro era un bosquejo. El otro, el tabernáculo terrenal en los tiempos de Moisés, Aarón, era un prototipo del verdadero santuario celestial. A ese santuario celestial entró nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el que abrió el velo, rasgó el velo. Por ahí antes cantaban, el velo rasgó, ciertamente. Ese velo de separación entre el lugar santísimo, donde se le permitía al sumo sacerdote entrar una sola vez al año, como el libro de Romanos lo ha dicho, ahora nosotros tenemos acceso por la fe en Cristo. Verso 25 de Hebreos 9 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que ocurría en Levítico 16. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, dice. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús se presentó él mismo como sacrificio, no dice para cubrir nuestros pecados, sino para qué? Para para quitarle los pecados de todos los que creen en él. Verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, interesantemente, porque de muchos que van a creer en Él, no todos han creído en Él. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Te acuerdas del chivo expiatorio? Estaba vivo, ¿no? Y había una leyenda judía que si encontraban a este chivo expiatorio, era de terror para el pueblo, porque significa que el pecado no se ha ido tan lejos y ha estado dando vueltas por ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, volverá por segunda vez sin pecado. Él resucitó sobre la muerte sin pecado. Él fue sacrificado, pero al mismo tiempo, Él al tercer día apareció vivo, mostrándonos que tenemos libertad en Cristo. Por algo en Juan 19:30 dijo, consumado es, y entregó, dice, su espíritu. Él se entregó por nosotros y Él dice, la obra ha sido completa, se ha pagado por completo. En su sangre preciosa hemos sido comprados. Así que mis hermanos, nunca olvides, si para el pueblo de Israel el día del Yom Kippur es el día más importante, yo creo que el día más importante para la humanidad es el día en el que el Señor Jesucristo expió el pecado de muchos, es decir, de la humanidad. Y el día más importante de manera individual para nosotros es el día en que nosotros creímos en esta verdad. Y ahora estamos con la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, quien lo ha cumplido todo. Ya no hay necesidad. Descansa, que Él sea tu reposo. Descansa de tus obras. No alcanzarás salvación con tus propios sacrificios, porque lo contrario, día tras día vas a estar dando vuelta en lo mismo y eso no quita el pecado, solamente cubre tus pecados. Pero el Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos muestras, Señor, y te ves plasmado claramente, Señor, en el libro de Levítico. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y que su fe la tengan afirmada en ti, Señor. Amén.